Canal B15 y Conoce México traen para usted. Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Le doy a usted la bienvenida, como todos los jueves, al programa Diálogos. Ya sabe usted que llega el tiempo de las conversaciones, del abordaje de temas importantes que se están discutiendo en Zacatecas, que son muy relevantes para el presente y el futuro de usted que vive en el estado y que nos sigue en los municipios. Muchas gracias por estar ahí. Quédese porque hoy vamos a tocar un tema que está en el ánimo de la opinión pública, no sé hasta qué punto, lo voy a comentar con mi invitado, y que está generando mucha confusión. Por eso es necesario platicar con alguien que nos dé un panorama más claro del tema, y le doy la bienvenida para ello al diputado local Clicerio del Real. Bienvenido a Diálogos, mi querido amigo. Gracias, amiga, la verdad que un placer estar otra vez contigo. La otra ocasión estuvimos aquí un buen rato, se me fue rapidísimo. Es muy agradable de veras dialogar contigo y con tu auditorio. Este programa es de conversación, de conversación, y además una conversación cordial. No queremos entrar en polémicas inútiles, desgastantes. Como entran, y vamos a entrar en tema, como entran en la legislatura del Estado. Claro que es el lugar por excelencia para debatir, para discutir, hacer propuestas, criticar. Para criticar. Claro. Pero es bien importante lo que acabas de decir, hacer propuestas. Sí. Entonces, bueno, yo estaba diciendo, hoy es informativo básicamente con un tema muy específico. No había cerrado bien la frase, ¿cuál es el tema? Sí. Y el tema es difícil, es grave, bueno, no sé si grave, delicado, y es el del empréstito. ¿Qué es un empréstito? Primero explícame. Bueno, es un tema de un déficit prácticamente que tiene una historia, ¿eh? Ajá. Si nos remontamos un poco ahí a las reformas que se hacen en el 85 y en el 92 en adelante, donde se viene la descentralización de los servicios de salud, donde viene la descentralización de educación, desde ahí prácticamente empiezan a surgir los déficits para poder cumplir pues año con año con esa necesidad pues de ahora sí que de pagar lo que se necesita en esos dos sectores. En esos tiempos, estamos hablando de los antes de, pues más bien del 85 para acá. Estamos hablando de tiempos de gobiernos priistas. De gobiernos priistas, cuando se hacen esas modificaciones. Vienen los gobiernos de Ricardo y de Amalia. Ajá. Son los más beneficiados con este tipo de reformas porque se viene una gran cantidad de recursos precisamente por esas modificaciones, pero empieza a haber ese déficit año con año y tenemos recursos extraordinarios del petróleo, teníamos precios muy buenos, que eso garantizaba que pudieras estar jalando recursos. Luego, ¿qué sucede? También empieza a etiquetarse más el recurso federal. De esas épocas que te estoy hablando, dependíamos un 71% del recurso federal. Ahorita dependemos en un 98% del recurso federal. A ver, vamos a detenernos un poquito en ese punto específico. Dependemos en un 98% Ahora, del recurso federal. ¿de qué nos habla esa dependencia tan brutal del recurso federal? ¿Qué pasa con Zacatecas? Somos un estado que no hemos sido capaces de crecer, caso Aguascalientes, caso San Luis, caso Coahuila, Aguascalientes, los que estamos aquí cerca. Nuevo León. Nuevo León, por ejemplo. Para toda la República Mexicana, ¿no? Jalisco. Tienen recursos importantísimos. Simplemente de impuestos sobre la nómina, pues nosotros iremos a llegar a los 180 millones. Ahora, ¿cómo genera, Clicerio? Ninguno de los dos es economista, pero bueno, podemos abordar el tema. ¿Cómo genera una entidad federativa su propio recurso? ¿De dónde tiene que salir? Tiene que ser paso por paso. La verdad que yo analizaba mucho el tema del centenario y entiendes un poco por qué el rezago y la situación tanto de nuestra gente como de las condiciones de Zacatecas. Después del 14, de la toma de Zacatecas,
prácticamente hasta mediados de los 50 es cuando se empieza otra vez a desarrollar Zacatecas. Quedó muerto, estancado. Oye, para eso nos sirvió la toma. Para eso nos sirvió, claro. Porque pasamos, nos recuerdan y nos ubican a Zacatecas por la toma de Zacatecas. Hay corridos, pero esos años, hay referencias, pero esos para años nosotros fue no una hubo desgracia. absolutamente nada. Se fueron los que tenían recursos, se fueron los empresarios, se fueron los mineros, se quedó la gente esperando nada más lo que le llegara para poder sobrevivir en todos esos años, ¿no? Zacatecas abandonado. Entonces, hay un asunto histórico, pues, de un rezago histórico importantísimo. En la situación que estamos ahora... A ver, pero vamos, sí. Sigue, yo te pediría que hablaras un poquito más de eso. Nos quedamos derrotados en la miseria y nos tardamos ¿cuántos años en más o menos remontar? Pues del 56, échale, estamos hablando del 14, estás hablando de 30, 40 años casi, 30 años aproximadamente, más de 30 años. Celebramos el centenario, estamos hablando de un siglo. Pues más que, sí, un siglo, exactamente. Un siglo, medio siglo en la miseria. Más o menos, en esas condiciones estuvimos así. Si estás hablando hasta los 60, estás hablando casi de 50 años. ¿Tú cuántos años tienes, si no es mucha indiscreción? Yo tengo 55 años. No, te ves más joven. Pero vaya. Pero no me tocó la toma de Zacatecas. Lo sé, pero lo quiero traducir en esto. Una vida, por ejemplo, de un ser humano, pasar 50 años de su vida en la miseria. Sí, exactamente. ¿Verdad? Ese es el tema. Por eso te preguntaba. Entonces, y había muchos inversionistas, se fueron a la Ciudad de México, se fueron a Aguascalientes, se fueron a Guadalajara, se fueron a Monterrey, se fueron a todos lados. ¿Ese puede ser el origen de Ese es el origen de nuestro Zacatecas? rezago. Después nos empiezan a dar la vuelta, creo que empieza a generarse ya un poco más de atención en los últimos 3 sexenios. Ajá. ¿Qué necesitamos fortalecer? Pues no depender tanto de nuestra agricultura de temporal. Creo que se ha hecho lo necesario para ir incrementando el tema de la oportunidad de trabajo a través de la industrialización, a través de buscar opciones alternativas de ese tipo. El gasoducto creo que nos va a dar esas opciones, por lo menos ya es un estado que tiene posibilidades de competir un poco más con los vecinos, ¿no? Pero fíjate todo lo que nos tardamos. Nos tardamos muchísimos años. Mira, parece que ser la Z, la última letra del alfabeto, sí. nos condenó a estar viviendo en el rezago. Y hay dichos muy tristes de Zacatecas que yo escuchaba desde muy jovencita o desde niña, tal vez uno decía, ¿qué es lo mejor de Zacatecas? La marcha de Zacatecas y marcharse de Zacatecas. Terrible. ¿Cuáles estaciones tiene Zacatecas? Usted que nos sigue en otras entidades de la República. Ya ni la del tren. Esas frases, ya ni la del tren. Tristes, decían la del invierno y la del tren. Pero ya ni la del tren. O sea, y la de invierno está media compleja ya. Ya también, pero todavía tenemos frío, todavía nos llega un frío tremendo a Zacatecas. Y creo que también hay otro tema, hablando de lo que tú dices, es que el peor enemigo de un zacatecano es otro zacatecano. Ese es un tema terrible y lo traigo a colación por lo que decías del tema de legislatura. Yo lamento mucho el grado de impunidad, el grado de descalificación, el grado de insulto, el grado de sacarse la foto inmediata de los compañeros y compañeras de la oposición. Están abusando un poquito. Están ya, abusando. Han abusado y siguen abusando. Ha sido una oposición muy abusiva. Muy negativa. Digamos que han llevado a un extremo tal vez entre exagerado, no sé si innecesario, y no sé, o más bien si sé, yo creo que no nos gusta a muchos, a la sociedad no le gusta, de la descalificación muy exagerada, como dices tú, impunemente. Sí, impunemente, y porque están de ese lado del micrófono, pues, lamentablemente, y con esa descalificación, y por eso nos califican, somos los peor calificados en el país, los diputados. Pero creo que aquí se ha abusado. Hay algunas experiencias, yo creo que muy exitosas en el país y también a nivel federal. Creo que el hecho de ponerse de acuerdo para sacar reformas, para sacar avances y propuestas y demás en este país ha sido con una oposición de altura, una oposición de diálogo, de propuesta, ¿no? Oye, y aquí no hemos tenido ninguna sola propuesta, solo descalificaciones, insultos. Lamentablemente yo les decía, bueno, ¿por qué no hacen propuestas? La única propuesta que hacen sobre el tema de no empréstito o no la reestructura
es que vayamos a la Ciudad de México. Pues no tiene dinero la Federación, así de simple. Hacienda te dice, bueno, pues búscale alternativas, búscale opciones allá. Ahorita nos vamos a ese tema. A ese tema. Yo quiero con calma decir, Zacatecas pues arrastra históricamente rezago. Rezago, traemos un rezago histórico. Los gobiernos que se han hecho cargo de Zacatecas le han batallado. Mucho. Y mucho, le agregamos, y eso es una opinión personal, la poca iniciativa de los zacatecanos. Así es. Somos flojonazos, cerramos el comercio muy Sí, tarde. a las 11:12, cerramos a las 2 de la tarde a comer, abrimos a las 5:30, cerramos a las 8. Cerramos a las 8. Es terrible. Y luego no tenemos los productos que se requieren en Zacatecas, vamos a financiarle su desarrollo a Aguascalientes, Sí, sin duda. porque todo lo compramos allá. Así Entonces, todo eso en conjunto genera dificultades económicas. Ahora, la pregunta original era, ¿de dónde sale el dinero de una entidad federativa? Para que no dependa solo del recurso de la Federación. Decir, depender un 98%, nos habla como de un fracaso, pero ¿de quién es el fracaso? ¿Del gobierno? ¿De los zacatecanos? Es de todos, es de A ver. todos. Aquí podemos culpar y echarle a todo mundo que tenga la culpa, pero esa es una responsabilidad de todos. No nos gusta pagar impuestos de entrada, somos muy evasores, tenemos una gran cantidad en el comercio informal. Nos gusta un poco vivir ahí, no nos gusta progresar, al contrario, yo creo que ahorita te podría decir que hay un gran número de emprendedores. Yo he estado en reuniones con Canacintra, con gente de Canacintra, de la CEMIC, y hay jóvenes que vienen empujando muy fuerte con el tema de emprendurismo. Creo que eso es lo que nos tiene que llevar hacia allá, o sea, el hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, nos vamos allá. Me estás recordando, y ahorita retomas la idea, un contador público que no voy a decir su nombre porque no vale la pena, pero lo buscaban y se hizo famoso y rico porque era un experto en la evasión de impuestos. Traemos esa cultura. Fíjate. Y luego todavía decimos, no, nuestros impuestos, pues la verdad que nuestros impuestos son mínimos, no llegamos a 2,000 millones de pesos aquí en Zacatecas. Andamos abajo de eso, de 1,500, 1,700 por ahí más o menos. Ahora, ¿no será como un círculo vicioso y decir, es que no pago impuestos porque no tengo dinero, porque no tengo un buen trabajo? Pues es un tema, te digo, que nos mete en una dinámica de no salir de ese círculo, de no querer romper ese círculo. Te decía el caso del impuesto sobre la nómina. Zacatecas va a aumentarle un poco más ya ahora con las empresas que están, porque les dan algunas canojías los primeros años, pero después ya empiezan a aportar. Se ha aumentado mucho el tema de que se registren muchas de las empresas que están aquí o muchos de los comercios que están aquí, con la intención también de que generen un recurso adicional para que se quede en Zacatecas. Entonces tenemos que buscar mecanismos, pues, e impulsar, desde luego, a esos pequeños, medianos empresarios zacatecanos para que crezcan y que crezcan alrededor de las empresas que están llegando, con capacitación, con una visión diferente, con una visión a más largo plazo de empresarios, de crecer, una visión empresarial. Una visión de empleados. Sí. Buscar un trabajito que me dé para vivir, pero no una visión de empresarios. Ahora, no podemos desconocer, y es injusto hacerlo, negarle, que este gobierno se ha esforzado mucho por traer empresas, Cristina. Así es. Y con éxito. Y hasta eso nos critican, fíjate. Hasta eso critican, no les gusta. Bueno, tampoco, pues, entonces, ¿qué? Tampoco. No, pero escuchaba. Las que traen, no, traen. Escuchaba un compañero del tema de la presa, de que duró muchos años incluso para que la veda que tenía Zacatecas para lo de la presa, que es una visión muy interesante que a mí me fascinó cuando la supe, el tema de realizar la presa para traer el agua a Fresnillo, Zacatecas, que nos quitaría un problema enorme a 50 años o más. Pues hasta eso están criticando. Qué pena, no conozco ese proyecto. Es un proyecto maravilloso que la verdad es la realización de una presa que está por la región de Valparaíso y el Teúl Jiménez del Teúl, perdón. Fíjate tan pobre que es Jiménez del Teúl. Y no se podían hacer obras de esas características porque había una situación especial para Zacatecas de no permitirlo, porque se detenía agua para otros estados, ¿no? Zacatecas manejaba caudales para otros estados, pero no para acá. Y el gobernador logró quitar ese que era desde el 56, si mal no recuerdo, ahorita no espero que no me quede mala memoria,
pero ya se va a hacer y este proyecto va avanzando. Pues hasta eso. Y yo el otro día escuchaba el tema de lo del mercado y decía, bueno, Aguascalientes, yo estuve en un evento de Aguascalientes, decían, pues nosotros queremos que vengan a invertir 40 millones acá con el tema del mercado. En fin, creo que ha sido una oposición que se ha dedicado exclusivamente a denostar todo lo que se ha hecho. Hay cosas buenas, habrá cosas que corregir también y habrá cosas que criticar que estuvieron mal hechas, pero eso es diferente a simplemente estar en contra de todo y a favor de nada. En esta legislatura puede ser que haya figuras entre los legisladores particularmente agresivos o duros, muy radicales, y son varios, porque en todas las legislaturas hay uno o hay dos. No, ahora, y a veces hasta se convierten en personajes anecdóticos. Sí, ahora sí. Son varios. No, ahora son 6, 7. Son 6, 7 duros. Sí, Duros. Y entonces, pero me pregunto, y te pregunto a ti, ¿realmente están influenciando el modo de pensar de los zacatecanos? ¿Crees que sí? Yo creo que es un círculo y bueno, pues tienen grupos de seguidores cercanos y que se han dedicado y están haciendo su trabajo como oposición. Yo no estoy de acuerdo en la forma, pero bueno, ellos están haciéndola. Pero no necesariamente es un trabajo como oposición, porque el trabajo de oposición debería ser la contraparte de las propuestas. Pues hay gente de izquierda con muy buenos proyectos y con muy buenas ideas y con muy buenas iniciativas, y aquí no ha salido una sola, ¿no? Ni una sola. Yo he tenido aquí a todos, porque además este es un espacio abierto. El tema que te decía de ir a México, pues ese está obsoleto, o sea, no funciona, pues no hay dinero. Pero bueno. A lo mejor vamos y nos paramos ahí todos, o no sé. ¿verdad? Bueno, lo cierto es, y vamos a entrar al tema, que por muchas razones Zacatecas está en desventaja comparado con otras entidades de la República, no generamos riqueza. Recibe este gobierno una administración con un nivel de deuda y está llegando al final del sexenio con un nivel mucho más alto de deuda. Fíjate y eso lo hace vulnerable. Fíjate que es casi la misma deuda. Sí, te lo juro. ¿De verdad? Yo el otro día estaba, cuando estuvo el secretario, le decía, bueno... ¿Cuál secretario? El secretario Fernando Soto. De Finanzas. De Finanzas. Le decía, bueno, ¿cuánto era nada más que han cambiado las reglas en el tema de la deuda. Ahorita, por ejemplo, tienes que registrar hasta un proyecto donde tienes el recurso guardado, pero nomás diste el 20%. Tienes que registrar absolutamente todo lo que debes, aunque tengas el dinero para pagarlo. Ajá. Y anteriormente no. En el caso de las anteriores administraciones, lo que hacían es que tenían deudas a corto plazo, se quedaban deudas con proveedores, que incluso iban saliendo porque no estaban ni registrados. Ahora ya no se permite eso, Ahora tienen que estar registrados absolutamente todo. Si debes $1, tiene que estar registrado que lo debes. A corto, mediano, largo plazo, a proveedores, a quien sea. Ahora, Cristiano, yo recuerdo cuando empezó su gobierno, Amalia García Medina, que en algún momento de su gestión, al arranque, como al año o los 9 meses, habló de un gran hoyo, así lo designó, sí, o un agujero o algo así, sí, agujero o hoyo. Por eso te digo que esos han venido, esos agujeros han venido. Es de 900 millones, si no me equivoco, no me acuerdo cuántos millones. No me acuerdo la cantidad entonces, tampoco, no quiero mentir. Entonces, llega este gobierno y también hace lo mismo. Eran ya cuantificado todo lo que se debía con ciudad administrativa, con proveedores, con deudas a corto plazo que no estaban registradas, eran 8,200 millones de pesos. Los que recibe este gobierno. Entonces yo le decía al secretario de deuda, lo que le decía al secretario, bueno, entonces ahora estás queriendo reestructurar 8,900, entonces casi estamos hablando de la misma deuda, las ha tenido que ir, pues ahora sí que pasándola, pues, capoteándola para llegar a ello. ¿Qué es lo interesante de la reestructura? Que se maneja a largo plazo, que tienes posibilidades de entrar a una subasta con mejores condiciones de tasas de interés, porque no estás en desventaja. Si caso cuando llegó Miguel Alonso, que se deja de pagar, entonces automáticamente se te disparan las tasas de interés. ¿Verdad? Dejas de pagar, es un gobierno incumplido, las calificadoras
te tachan ya como un estado complicado, se te suben las tasas de interés, no consigues buenas condiciones de financiamiento. Eso, por un lado, beneficia a corto plazo. Y otro más es que tienes posibilidad de ir teniendo recurso para poder seguir trabajando y seguir cumpliendo necesidades en el Estado. Sucede que, recordamos, pues cada quien en su tiempo, cada quien tenía su nivel de deuda, llegan los relevos de los gobiernos y adquieren otra nueva, pero sucede que en un momento de la administración, Miguel Alonso pide un primer préstamo. Así es. Que es para saldar adeudos que le hereda la administración pasada. Así es. Los famosos PPS y todo eso. Entonces pide la primera deuda que le genera el primer desgaste, la primera crítica, lo aprueba la legislatura pasada. Así es. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora? Mira, de hecho viene por ejemplo en el 13 y en el 14, ahora estamos en el 15, prácticamente ha venido ese déficit. Y viene marcado uno en el artículo 11 y otro en el artículo 12, si mal no recuerdo. Viene marcado ese déficit para ver la forma de cómo se pueda cubrir, si sea a través de alguna gestión extraordinaria que pueda prosperar o sea a través de alguna forma de financiamiento. Ha venido, o sea, no es un tema que surgió allá y luego que de repente ya se vino acá porque se le complicó esto, no, ha sido un arrastre pues de ese problema. ¿No ha sido ineficiencia de este gobierno? Como nos está diciendo la oposición y los críticos que los hay. Sí, claro. No solamente claro. Los críticos no solamente están en la legislatura. No, están fuera de la sociedad, hay liderazgos. En la sociedad, claro. En los medios. Académicos, en los medios, claro. Tenemos medios de comunicación, uno que se destaca por ser bastante crítico, un editorialista que se llama Enrique Laviada, un hombre pensante, un hombre brillante, así es. Que en sus columnas es cruel, duro, con este gobierno, durísimo, con ustedes. Lo malo es el tema, yo digo que es muy, muy talentoso, pero lo malo es que tienen un tinte y una identificación política, y entonces eso ya no los hace tan eficientes y eficaces pues al momento de hacer propuestas interesantes. Tan objetivos más bien, sería lo interesante. Pero bueno, en la pregunta que hacías, ha sido muy difícil y creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario por llevar a Zacatecas a un estado de mejores condiciones, pero para eso no tienes el recurso, entonces tienes que buscarlo, y si no lo tienes de la federación, pues no queda otra vez más de buscarlo hacia adentro, hacia las posibilidades de buscar alternativas. Nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué otras salidas podemos tener? Dice, mira, ahora ya no es igual que antes, ahora este recurso viene etiquetado para esto y es para esto. Entonces, antes podías medio manejar. Las acusaciones, Cliserio, de que se hicieron malos manejos, decía Lupita Medina del PAN, están en el proceso de la cruda, ahora verás cómo era, la cruda de su borrachera financiera. Esta es la cruda y ahora necesitan más dinero y no se los vamos a aprobar. Te dije crudo y volteaste a ver. Yo dije, bueno, pues nos echamos un vaso de agua. No, es un concepto. Pero decir eso es muy fuerte. Eso es un concepto que maneja mucho Luis Carlos Ugalde, el doctor, que dice que este país ha estado en una borrachera. Ajá. Porque había recursos, porque te aumentaban para los partidos, porque te aumentaban para esto, porque te aumentaban para el otro. Dice, entonces esto es como un tema de una borrachera, o sea, si tienes una botella, pues te limitas a la botella, ¿no? Pero si después de esa botella llegan 10, 15 o 20, pues le sigues. Entonces a lo mejor en vez de cerrar a las 2, que sería lo prudente y es donde la norma nos permite, pues te vas a las 3, a las 4, a las 5. Nos hemos metido en esa dinámica, es un concepto que maneja. A lo que va es como a decir, ha habido un desorden financiero brutal y ahora están las consecuencias. No hay tal. Tú dices, es un tema, te digo, que viene arrastrándose. Sí. Si todo está etiquetado, no puede haber. No puedes, así es. O sea, por eso te digo, si dependemos un 98%, ese 98% viene etiquetado exclusivamente. La otra parte no te alcanza ni para los paripazos, para poder traer más recursos. Ese es el problema. El tema de los paripazos es que dice el gobierno federal, tú pones un peso y tú pon 50 centavos. O pon otro peso y yo pongo 2 o 3. Esa es la forma de traer recursos de la federación. No completa el Estado para hacer los paripazos ni de todas las áreas, pues. A mí me tocó estar en el Servicio Nacional de Empleo y hicimos un esfuerzo extraordinario
Y el hecho de ponerle más al Estado, le sigue llegando más al Estado a través de ese mecanismo. Si tú le pones un peso o dos, ellos dicen, bueno, tú estás haciendo un esfuerzo extraordinario, ahí te van 4 pesos más. Oye, Cristerio, entonces gobernar Zacatecas es Está muy complicadísimo, difícil, complicadísimo. Es muy difícil. El otro día me preguntaban, dice, bueno, ¿y por qué andan tantos queriendo ser gobernadores? Le digo, pues son oportunidades en que estamos ahorita y yo creo que no va a haber una situación, no, además no va a haber una situación que tú digas, ay, pues ahorita está el Estado en un estatus maravilloso, no es tal. Y ahora, otro tema que critica mucho la oposición, dice, es que este gobierno no ha traído recurso extraordinario. Te voy a dar un ejemplo nada más. Ajá. En los 2 sexenios anteriores se trajeron cerca de 15,000 millones de pesos. Como recurso extraordinario. Como recurso extraordinario. Ahorita Miguel Alonso ha traído cerca de 20,000 millones de pesos extraordinarios. ¿Cómo le hace falta al gobernador que le difundan esas cosas? Yo no sabía. Serio, te digo. No puede ser. A ese grado. Entonces cuando nos dicen, a ver, es que es un gobierno eficiente, no ineficiente, y no ha ido a gestionar. No ha gestionado cerca de 20,000. El doble, casi no llega al doble, pero sí el doble de cualquiera de las otras administraciones. 15,000 millones es lo que gestionaron extraordinario. Y cuando a estas 2 administraciones les tocó la bonanza del recurso que llegó, precisamente por esas modificaciones que se hicieron en el 85 y el 92. ¿No? Bueno, entonces vamos a explicar qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno cuando el Poder Ejecutivo, cuando acude al Legislativo para pedirle que apruebe una reestructuración o es un préstamo nuevo. Es una reestructuración y un préstamo que ya lo habían planteado desde el presupuesto del año anterior, ¿eh? Ya venía etiquetado, ya venía marcado, o sea, no es un tema, por eso te decía que ahí nomás es cuestión de irnos hacia atrás, y en los años anteriores ha sido lo mismo. En algunos han podido salir con más, o con ahorros internos, con gestiones extraordinarias y más o menos se cubre. Ahora no es el caso. ¿Pero cómo venía etiquetado? ¿En el presupuesto? En el presupuesto, el año pasado si traíamos déficit. Para el 2015. Sí, vamos a necesitar 1,700 millones o 2,200 millones, y el mayor boquete es el tema educativo, ¿verdad? Entonces, ese recurso no lo hemos tenido, ¿verdad? Se ha ido buscando pues la forma de... O sea, hemos estado saliendo adelante de milagro. De milagro, la verdad que sea, con esfuerzos extraordinarios. Y con las gestiones extraordinarias. Y ahorita la gestión extraordinaria ya no hay recurso. Ya no da para cumplir eso. Ya no da para cumplir eso. Bueno, es muy importante que nos digas cuánto es hablando de dinero. ¿Por qué? Porque la oposición maneja que lo que está pidiendo el gobernador es una deuda nueva de 8,000 y pico de millones de pesos. No, es como cuando vamos ¿cómo está la cosa? A cualquiera de las empresas estas que tú debes y que se te acumula el recurso, pues lo que quieres es hacer una reestructura o decir, en vez de tener muchas cuentitas que le debo a alguien, pues quiero hacer una sola donde tenga mejores condiciones. Para eso tengo que reestructurarla a largo plazo. Ya no puedo pagarla en un año, dame chance a 2 o 3 años. Aquí es lo mismo, estamos queriendo reestructurar a 15 años y que te digo que tenga posibilidades con 2 años de gracia para que el nuevo gobierno que llegue, cualquiera que sea el responsable o el gran momento que llegue ahí, no llegue en las condiciones que llegó este gobierno. Porque llegó y no había para la nómina. Pero la crítica lo voltea, dicen, y aparte esos 2 años de gracia son para favorecerse a sí mismos. ¿Por qué dicen eso? Pero ¿cómo se favorece a sí mismo? Se favorece las condiciones del Estado. No tienes que estar pagando tanto recurso, tienes un ahorro interno importante, pagas algo de intereses solamente, entonces te queda un recurso adicional para poder seguir operando. Prácticamente esos ahorros podrían llegar arriba de lo que estás teniendo, que se te está presentando como déficit permanente año con año. Y eso te da una oportunidad, por lo menos, de no parar, de no poner inhabilitado el Estado, porque eso sí sería mucho más grave. Mira, ahorita se debe a ISTESAC prácticamente todos
los OPDs, todos los descentralizados de educación y demás al ISTESAC. Es un tema también que se tiene que cubrir. Entonces son varias cosas pues que están ahí, que si las dejamos así nomás de decir no hay, no queremos, yo lo veo más bien así como un tipo de capricho y de meter al Estado en una camisa de fuerza, que yo creo que a nadie nos va bien en esas condiciones. Y los primeros, imagínate del presupuesto que está ahorita, si no se tuviera la reestructura y ahora sí que los 1.700 millones adicionales que se están pidiendo, automáticamente se tienen que pagar como 3.900 millones nomás de enero a junio. Y eso significa pues que tenemos un déficit ahorita y tenemos que pagar esa otra cantidad, entonces tenemos que reducir ese tamaño de ese recurso. ¿En dónde? ¿En dónde le bajamos? ¿En salud? ¿En educación? No se puede. ¿Qué parte dejamos inhabilitada para poder hacer ese ahorro, entre comillas, que nos permita no llegar a la reestructuración? Ahora, resulta que hay una iniciativa de ley a nivel federal para que los gobiernos de los estados ya no adquieran y los municipios, deuda, así es. ¿Cómo nos explicamos esta decisión de esta iniciativa con las realidades de los estados como el nuestro? Entra en el próximo año. Por eso es el tema de tratar de salvar y hacer una reestructuración que nos permita llegar en mejores condiciones precisamente para esto, porque no vas a poder pedir dinero si no es bajo unas reglas específicas avalados por Hacienda, por la Secretaría de Hacienda, o sea, ya tienen otro matiz, pues, y es bueno, yo no digo que sea malo, pero nosotros vamos a llegar en unas condiciones, ya vamos a llegar noqueados, pues, si no hacemos esta reestructura en este año y llegamos en esas condiciones, vamos a poder pedir y vamos a estar inhabilitando un Estado. Bueno, ahora, vamos a batallamos para entrar. La cosa es que no ha sido posible sacar adelante el empréstito. No hay los suficientes diputados que lo aprueben. Así es. Se requiere que... 2/3 partes. Y 2/3 partes. ¿Cuántas hay? ¿Es cierto que falta un voto? Pues estamos alrededor de 19 compañeros, creo que en esa dinámica, o sea, prácticamente nos faltaría un voto. Yo espero que se siga haciendo el trabajo de información, ha habido alguna serie de reuniones y ojalá que se ponga más por encima el tema real de Zacatecas y no que nos metan en una dinámica de paralizar el Estado el próximo año, porque tenemos proceso electoral y hasta recurso para el proceso electoral no tendríamos. Qué bueno que tocas ese tema. Está diciendo la oposición recalcitrante y dura, que aprovecha la coyuntura para golpear, haciendo su tarea golpeadora, que cada vez que hay elecciones, los gobiernos priistas adquieren deuda para financiar sus elecciones, así por abajito del agua. Y ese discurso pega. Sí, claro. Sí pega. Sí, claro. Sí puede pegar. Entonces, pero ni siquiera habría para cubrir lo normal. Lo normal del proceso electoral, claro, así es, a ese grado. Y mira, más allá del tema de los priistas o no, el Distrito Federal es ahora ya es Estado, ya va a ser Estado, ¿verdad? De los más endeudados también del país, o sea, la verdad que es una situación complicada, porque en ese tiempo que yo te narraba un poco de bonanza de recursos, la mayor parte de los recursos se fueron al capítulo 1000, se fueron a meter gente a trabajar. Y está bien, pues porque a lo mejor no tenías otra alternativa y otras opciones que ofrecer a la gente, pero eso te aumentó el costo operativo y te limita pues el tema de la atención de servicios y de poder crecer y poder apoyar otro tipo de programas o proyectos que beneficien al Estado. Te llevas la mayor parte, y así están los municipios, te la llevas la mayor parte de la nómina. Ahora, una pregunta elemental. ¿Hasta qué punto creerle a la oposición que está actuando con un gran compromiso con Zacatecas o está politizando? No, está con un gran compromiso político por el proceso del próximo año. Ellos creen que paralizando al Estado puedan tener posibilidades de ganar procesos electorales o la gobernatura o municipios, pero creo que la sociedad se los va a cobrar cuando no tengamos movilidad. A mí me decía el otro día un comerciante
me dice, nos hace falta el empréstito. El diputado de Eras, que es empresario, y ahí está un ejemplo muy claro, que es un tema, dice, yo estoy convencido. Y mira, estoy que convencido. él sabe de las finanzas. Claro, dice, Él estoy convencido sabe, que no hay porque es otra, empresario. que necesitamos ese dinero. Dice, pero tengo que aprender una postura política. hay hilos en la política. Ahora, y esos son los que se están pero estirando, Cristerio, ¿no? hay quien también dice, de aprobarse el empréstito, va a ser una medida antipopular y también se la van a cobrar electoralmente. Pero fíjate que son riesgos y yo también me Y se atrevo a corren. jugar los riesgos. Yo creo que es preferible jugar los riesgos a dejar en pésimas condiciones. Está el caso de la ley de Istesac. Yo fui de los grandes defensores que dije es necesaria esa reforma. Sí, me ¿Tienes acuerdo. costos políticos? Sí, los vas a tener, pero yo creo que los tienes más si no lo haces, si eres irresponsable. Las grandes reformas que se han hecho, tiene un costo político el presidente de la República, pero va a haber beneficios. O sea, yo creo que visualizar la responsabilidad que tenemos más allá del proceso electoral inmediato, creo que eso es lo que ha perdido a este país, a este estado y a estos municipios, porque nos vamos con las cosas inmediatas que podamos tener con la gente y no con proyectos y proyecciones que nos lleven a otras características y otras dimensiones, ¿eh? Creo que ese es el gran error como políticos, el solo pensar en los votos y no pensar en las mejores condiciones que beneficien a las próximas generaciones. Pues nosotros más o menos ahí andamos ya como que en la curva de descenso, ¿no? Pero lo vemos más así y eso es muy lamentable, ¿no? El otro tema, Cristerio, diputado, es el maiceo. Otra vez. Se da el tema. Se da el tema. ¿Cuánto les van a dar a los diputados? Y ahí el desgaste brutal que vienen arrastrando Y históricamente. fíjate que yo escuchaba esto desde las siguientes legislaturas. Desde las anteriores. Desde las anteriores, y yo decía, bueno, pues ya llevamos casi 3 años y no ha llegado nada. Entonces, No ha llegado nada. No ha llegado nada. Y esa conversación del diputado, entre diputados federal Francisco Escobedo y el panista Mario Cervantes, que me gustaría que un día viniera y la platicara. O sea, yo finalmente la escuché y dije, yo quiero pensar bien, porque dije, en ningún momento se habla de ofrecimiento de dinero. No, mira, esa es una práctica que se realiza a nivel nacional y en todos los estados. ¿En qué consiste ese famoso, esas famosas maiceo que le llaman? Que yo digo que más que maiceo son acuerdos, ¿no? Ahorita a nivel federal se dejaron... Para esa frase, ¿cómo? ¿Más que maiceo son acuerdos? Son acuerdos y convenios, ¿no? En el caso te digo, a nivel federal, por ejemplo, se dejaron 10,000 millones de pesos, que les tocan 20 millones a cada diputado, para que ellos lo distribuyan donde quieran, en las obras que sean. No estamos hablando de un dinero para que lo echen en la bolsa. Que te llega directo al bolsillo o a la cuenta, no es eso. Ahora, le hizo mucho daño a la legislatura la grabación que filtró Giovanna Bañuelos de la legislatura pasada, donde ahí sí hubo algo raro, porque todos están hablando, ni 100,000 pesos, y los hablan unos, y lo hablan otros, y lo hablan aquellos, y lo hablan, que por cierto eran 100,000 pesos, me dije yo, tan poquito, pues sí, y andan que... exhibiéndose, poniéndose en riesgo por 100,000 pesos. Y el caso de lo que decías tú con el diputado Mario, pues fue de algunas obras que acordó él. A mí me quedaron mal, pero en ningún momento dice, oye, no me dieron dinero, no, fueron obras que él acordó, algunos domos, algunos beneficios en sus distritos. Ese es el tema. Por eso te decía, de cada diputado federal tienen destinado 20 millones, son 10,000 millones que dejan una partida especial, donde muchos de los diputados locales pues dicen, oye, este municipio es de mi corriente política, aquí canalizo la mayor parte de esos recursos. Yo digo que malamente, ¿no? Creo que ya deberíamos de quitar eso, ojalá que empecemos a transitar hacia allá y que sean otro tipo de acuerdos, ¿no? Que sea otro tipo de nivel de propuestas o alternativas. Siempre y cuando cambiar eso. Porque se presta eso. A las malas interpretaciones. Claro, pero es eso, Silvia, la verdad. Que te digo, es un mal ejercicio que se realiza en todos lados y para apoyar los presupuestos, ¿no? Si tú ves los presupuestos a nivel federal, tú dime cuándo ha sido un presupuesto que no se ha apoyado por la totalidad de los diputados. Ahora sí, por favor, vamos a llegar a la propuesta de los diputados esencial, que es la de conformar un bloque, todos juntos, ir a presionar a la Ciudad de México. No lo han querido aceptar ustedes
los priistas y sus aliados. ¿Por qué no, Clicerio? Porque ya se han hecho las gestiones y ya sabemos que no tiene recurso la federación. O sea, por eso te decía yo hace un rato. ¿No valdría la pena hacerlo siquiera para demostrárselos que no era viable su propuesta? ¿Ya no hay tiempo o qué? Yo creo que ya no tenemos tiempo, la verdad. Ajá. Desde mi punto de vista, hace un buen rato que habíamos propuesto ir con algunas gestiones de esas características, pero la verdad que no prosperó. Pero más allá de eso, pues sí, yo decía, sí podemos ir. A mí me tocó ir a hacer algunas gestiones y dice, es que no tenemos dinero. ¿De dónde? ¿Cómo le podemos hacer? Si a veces había posibilidades de excedentes, ahora no tenemos, ahora tenemos déficit también a nivel federal. Hoy estaba escuchando en un noticiero nacional que se estaba realizando una protesta de alcaldes, ahora verás, creo que era del estado de Oaxaca. Ya ves que en Oaxaca son muy aguerridos. Sí, estaba una protesta de alcaldes unidos en Hacienda en México y no dieron la nota respecto a si resultó o no fructífera su protesta, iban por recursos. El problema, entonces, sí. A lo mejor ahorita hay muchos brotes de ese tipo. Sí, quizás tendrías que llevar a todos los municipios, porque los municipios están en las mismas condiciones. Oye, o una marcha como la que hizo Monreal. Ahí iba hacia allá con esa idea. Cuando eres oposición, pues esa es muy buena, ¿no? Esa es una característica muy buena. Claro. Eso te Ser pega. oposición ayuda, claro. Pero ahorita resulta que el gobierno de Zacatecas no es oposición. Así es. Entonces no puede políticamente. Políticamente tampoco es bueno, no es viable, pues, pero además hay toda la voluntad y ahí está. Por eso te digo, la caída de recursos que se trajeron extraordinarios los años anteriores a pues ha sido enorme. Pero esa es la causa, o sea, no hay recurso también ahí. O sea, ustedes lo consideran inviable por completo. Sí. Sí. ¿No se están cerrando también ustedes mucho como... Quizás sí, pero desde el punto de vista como ellos lo ven, bueno, quizá para hacer equipo, no sé, como tú decías hace un rato, a lo mejor eso podría ser bueno, pero en el tema de resultados, la verdad que no tendríamos resultado. Oye, ¿por qué no van ellos? Pueden ir, ¿no? Yo les decía a ellos, bueno, si ustedes fueran como bloque, pónganse las medallas, hombre, votamos por ustedes el siguiente año. Pero ellos más bien lo hacen como un tema de salida, de excusa, o ellos buscan cualquier alternativa pues para decir, bueno, pues nosotros venimos con ellos y no quisieron, son los mejores amigos de Peña Nieto. Pues sí, pero no tenemos dinero, ese es el gran problema. Ese es un problema federal y es un problema de los municipios y es un problema de los estados. Ahora, están diciendo, bueno, no están diciendo, es una realidad que ya debiera estarse discutiendo el paquete económico, claro, 2016. Así es. Y no se puede porque está sujeto al empréstito. ¿Esto es real? Es real y creo que ya están empezando a reunirse, y por lo menos nosotros sí hemos tenido algunas reuniones, pero el tema es, si sales tú con ese presupuesto, pues ya tienes que ir con una disminución importante del déficit que traemos ahorita, más los déficits que se van a presentar para el siguiente año. De entrada. ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas, Clicerio? Tú que estás ahí metido y que, bueno, necesariamente tienes que, como todos los diputados del partido en el poder, bueno, tienen una postura favorable al empréstito. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar? Yo espero y confío que los compañeros de oposición realmente tomen una postura de altura. A veces han ido estirando ahí para el diálogo y demás. Pero... ¿Ha habido diálogo? Platícame. Sí han estado dialogando. ¿Pero qué piden? ¿Se puede hablar de lo que piden? La Porque verdad no están pidiendo decían que se redujera el préstamo, decían que esta famosa ida a la Ciudad de México, que se quitaran algunas partidas, incluso uno de ellos hace algunas propuestas de dónde se puede recortar para no ir a la reestructura y la nueva deuda. Ahora, ¿hay apertura a esas propuestas en un momento dado? ¿Se podría quizá pactar un empréstito con un monto menor de 1,700? Yo creo que sí. ¿Podría ser una buena alternativa? Yo creo que sin duda se puede llegar a alguna alternativa. El mismo Ejecutivo ha mencionado en algunas ocasiones
pues con propuestas viables, con una mesa seria de diálogo y alternativas, creo que se puede hacer. Ahora, yo digo una cosa, y esta es una opinión personal, Sí. un día de estos lo voy a escribir. No te puedes sentar a platicar y a buscar un acuerdo con alguien que te está insultando. Sí, todo que de el entrada te dice mil cosas, y ellos Te con la dice- piel muy delgada les dices cualquier cosita y se te encienden, ¿no? O sea, la verdad que yo a veces me pongo a escucharlos y no sé si darme pena ajena o decir cómo es posible que estemos mandando ese mensaje a la sociedad en épocas y en situaciones complejas en un país que hemos sido violentos por historia, lamentablemente. Yo escribía el otro día en la columna que insultan, señalan de una manera, se burlan del Sí, gobernador del sí, estado. Miguelito le dijo a alguien, le mandó un libro, Iván, de que debo, luego pago, o debo, Sí, no sí, sé sí, qué. sí. Juegan, ironizan innecesariamente. Pero yo me pregunté, ¿por qué no salen los priistas a defender a su líder político? ¿O por qué salen poquito? ¿O no salen lo suficiente? Y ¿Qué pasa ahí? lo hemos hecho, pues la verdad que es la misma canción Ya no de tiene todos caso, los días. no tiene caso. La verdad que a veces dicen que a gritos de marrano, oídos de matancero, pero Nunca había escuchado eso. Estuviste fuerte, ¿eh? de veras, o sea, es la misma historia siempre, son las mismas descalificaciones, son los mismos insultos, es exactamente lo mismo. Es una oposición, ¿cómo te diría?, demasiado visible en lo que está haciendo siempre. Demasiado visceral. Demasiado visceral. Ahora, si a la hora de plantear un diálogo se les dice, bájale de tono al discurso, podría ser posible más. Se les ha fácil el dicho diálogo. bastante, pero ¿Y no? luego a veces ni al tiempo respetan, ¿no? O sea, son personajes que no se respetan ni a sí mismos, no pueden respetar a las demás personas. Aquí tienes que partir de ese principio. Si tú no te respetas, no vas a respetar a nadie en la vida, jamás. Porque jamás. ellos exigen muchísimo sentarse a platicar con el gobernador del estado. Y yo me pongo en el lugar del gobernador del estado y digo, no ha de ser fácil decir, sí, véngase, siéntese. Sí, véngase. Después de que me están tratando con la punta del pie a la menor provocación Y a veces sin provocación alguna. Sí. O sea, Ellos se han dedicado no es exclusivamente a buscar un tema cada sesión de golpear. O sea, cada sesión con una propuesta específica, yo digo, está bien, critica, pero haz una buena propuesta, o sea, acompáñala, enriquécela. No nada más te vayas a golpear, ¿no? O sea, es una forma muy fácil. muy fácil y sin ningún contenido, ¿no? Lamentablemente. Pero eso a veces ya dices, no es posible otra vez, ¿no? Y es lo que sale, y es la imagen, es la nota, lamentablemente, ¿no? Sí, El otro día me decía un sí, es periodista, la nota. y lo decía también Sí, el la doctor nota. Luis Carlos Ugalde, dice, hace falta que los periodistas y los periódicos hagan periodismo y sean periodistas para poder cambiar también todo este esquema de este país. Dice, han ido también con ese crecimiento. Entonces, por eso te decía, es un asunto de todos. Pero mira, yo te lo puedo decir como periodista, cuando sigo las sesiones, yo no voy a la Cámara de Diputados local, pero las veo por internet, que es una gran ventaja. Sí, ahorita y se me pierdo muchas cosas, yo sé que me pierdo muchas cosas, pero cuando empiezan a subir de tono, es bien difícil como periodista no agarrar esa parte. Claro, sí, porque automáticamente va a ser nota. Sí, es la nota, es Yo lo quizá que venda. como periodista te diría, ¿cómo me gustaría que hubiera legisladores del sector oficial con una contundencia y un nivel capaz de callar esas voces? Pero no se callan. no lo veo. No se callan, ¿eh? Así les digas todos los argumentos del mundo. Yo les llevé toda una reestructura muy especial, algunos de ellos hasta me pidieron el documento. Ahí a veces no te dicen nada, pero luego te vuelven a decir exactamente lo mismo. Pero luego se quejan de que no les dan suficiente información, que le han pedido información al secretario, pues ¿qué piden? O sea, A veces es te tan piden- increíble cómo estar entrampado. A veces te piden cosas, a ver, tráigame todas las hojas de
las obras de tal año a tal año. O sea, tú dices, pues vete al cajón del archivo, ¿no? O sea, hay cosas lógicas y hay cosas ilógicas que te pueden pedir. Y quizá en el tema de sentarse bien con el secretario, a ver, pues tú no me traes esto, a ver, aquí con esta cuenta no me traes esta información, yo no tengo esta otra información, pero no, o sea, es un término general, yo digo que son salidas. Diputado, son salidas. Nos quedan 5 minutos de programa. Dime, ¿qué va a pasar si no se aprueba el empréstito? Se paraliza el Estado y creo que nos iría mal a todos. ¿Se paraliza el Estado? En muchas actividades, sí. Sin duda te digo, los paripazos, no tendríamos para dar paripazos. Eso te reduce en no traer recursos federales adicionales, en no traer una cantidad importante de recursos adicionales a Zacatecas en proyectos y programas de todo tipo, porque en todo tipo tienes que entrarle a esto de los convenios. Esa es una. Otro, paralizamos el tema de los OPD, sobre todo en el tema del ISTESAC. ¿Qué es OPD? De los organismos públicos descentralizados, Okay. Ya sean de educación o ya sea de cualquier otra área. Entonces, sin duda sí se paraliza el Estado. No tendrías para pagar nómina, tendrías que despedir gente, pero no tendrías para liquidarlos. La verdad que sería una situación compleja, muy compleja. Dicen los opositores, nos están culpando a nosotros de un colapso seguro, cuando en realidad pues que no habría otros. Los responsables no habrían de otros. Ejecutar no habrían otros. No habrían otros culpables más de que ellos, así de simple. O sea, sí, serio, sí. Porque en ese caso, pues entonces, ¿cómo justificas lo otro? A ver, dime, ¿a quién le quitas? ¿De dónde quitas 3.900 millones de pesos más los déficits que se van a ir acumulando adicionales? ¿De dónde los sacas? ¿Cómo le vas a la gente? ¿Cómo le vas a...? Ponme un ejemplo sencillo, por ejemplo, valga la redundancia, en un problema de dinero familiar. O sea, tú como jefe de familia, haz de cuenta que el jefe de familia es el gobernador del estado y la familia somos todos los zacatecas. Yo lo he tenido. Está hasta acá. Yo lo he tenido y te lo puedo platicar muy sencillo. Le pido a un hermano, le pido a otro hermano, le pido al vecino, le pido a la tienda, voy a las cajas y se te va haciendo un esquema complejo que luego no terminas, ya no puedes ir a la tienda porque ya le debes demasiado, se te empieza a cerrar, lo que haces, preferible un solo préstamo. ¿Se te suben los intereses? Se te disparan los intereses. Ahora que lo dices, a mí me ha pasado también. No, pues es eso. Ahora que lo dices, sucede en la casa. Yo recuerdo una época de mi vida en la que ya las finanzas no me dieron para más y me acuerdo que junté todo lo que debía y entonces pediste un solo préstamo. Claro, es eso. Para pagar mis deudas. Pagaste y luego todo, ya me quedé con el solo préstamo. Y te quedaste con un préstamo a más largo plazo, lo empiezas a pagar ya con tu sueldo, ya más medido, y ya no traes la presión impresionante y detienes a mucha gente, Ya sales adelante. Y ya sales adelante. Ahora. Ese ejercicio es exactamente lo mismo que sucede en el Estado, en el país, en el municipio y en la casa. Ahora, cuando nos dicen, tú zacatecano, también lo maneja la oposición y es un discurso bien eficaz, te van a poner, tú vas a deber ahora sí que sin deberla ni temerla, te queda una deuda de tantos miles de pesos por cabeza. ¿Qué es eso? ¿Por qué cuando te dicen eso? Ese es un tema de mucha demagogia, ¿no? Eso lo van a deber los zacatecanos. Pues ese es un asunto de una institución, de un Estado en que está buscando alternativas para no paralizarse y para seguir operando, o sea, que puedas dar servicios, atención médica, que puedas trabajar con oportunidades de apoyo en las empresas, etcétera. Seguir generando todo eso. No lo vas a deber, esa es una gran mentira. Tienes ese endeudamiento como este país lo tiene. El país más grande del mundo, o uno de los más ricos del mundo, vive de deuda. Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Vive de deuda. Sí. Entonces, aquí es una demagogia. O sea, tú vas a tener que pagar, tú vas a tener que pagar durante 15 años. Sí. Pues no es cierto. Tú vas a tener que pagar durante 15 años. Tienes que hacer una reestructuración donde tiene que seguir creciendo este Estado y este país, sí con esa deuda,
pero manejable, pues. Ya nos tenemos que ir. ¿Una última reflexión o quizá un llamado? Un llamado, yo creo que es importantísimo y sobre todo creo que estos temas vienen muy a momento de que la sociedad se empiece a involucrar. De aquí en adelante tenemos que tener sociedad más participativa, más informada y más interesada de sus gobiernos municipales, de gobiernos estatales y gobiernos federales, que no nos metan en una dinámica de que tengamos que comernos lo que siempre nos dan. Que seamos capaces de seleccionar nuestros propios menús de información y que seamos capaces de participar y de hacer propuestas. Sí, con crítica fuerte, y yo digo que es bueno, pero más con una propuesta importante, y a mí me ha gustado mucho a gente, y yo siempre escucho, porque tienen propuestas muy interesantes. Y hacer la propuesta significa no solo que lo hagas tú, sino que nos pongamos a hacerlo todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por haber venido. No, al contrario, Silvia. Un placer siempre. Ay, sí, siempre es un placer que vengas. Gracias a usted por habernos seguido. Espero que le sea de utilidad, que le haya sido de utilidad toda la información que nos trae el diputado, todas esas reflexiones para entender lo que está sucediendo con las finanzas de Zacatecas. Lo espero el próximo jueves, quizá, o tal vez antes del jueves, dependiendo de los movimientos políticos en Zacatecas. Muchísimas gracias a Marco Méndez, como siempre, a Chayito, por habernos acompañado y apoyado. Recuerde que puede ver en este programa en la página silviamontes.com.mx. Hasta siempre, los saludo. Muchas gracias.